Somos tu voz. Ya está conectado con nosotros Moisés Chocrón, analista internacional. Hola, muy buenos, Vanessa. Moisés, hablemos o comencemos por allí sobre lo que ocurrió en el seno de la Corte Penal Internacional, porque veíamos que el fiscal Karim Khan solicitaba liberar órdenes de captura contra el primer ministro de Israel, también contra líderes de Hamas, un funcionario también del gobierno israelí, a propósito de todo lo que ha ocurrido en Gaza. Pero ¿en qué se traduce eso? Porque la gente pudiese pensar que es que los van a meter preso y no. Si a ver, vamos, el año pasado la Corte Penal Internacional también libró orden de captura contra, por ejemplo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin. ¿En qué se traduce o cuál es la lectura que se le puede dar a eso que ocurrió en el seno de la Corte Penal Internacional? Bueno, efectivamente la Corte Penal Internacional ha tenido como veredicto preliminar, porque todavía no hay un juicio, no ha habido ni siquiera el proceso de investigación, el primer proceso que se debe dar ante cualquier tribunal que garantice el debido proceso y el derecho a la defensa de cualquier acusado. Recordemos que estas acusaciones comenzaron con Sudáfrica, cuando dijo que el gobierno de Israel estaba realizando genocidios en la guerra contra Hamas en la Franja de Gaza. Y luego, por supuesto que esto trae pues consecuencias dentro de la Corte Penal Internacional, el sistema que digamos es un sistema interconectado entre el sistema de las Naciones Unidas y los diferentes tribunales. Hay que recordar que la Corte Penal Internacional es un tribunal que juzga a las personas por diferentes tipos de crímenes, sobre todo crímenes de lesa humanidad. No se trata de una acusación contra el Estado de Israel, cuestión que parece que Israel no entiende, o cuando menos Benjamín Netanyahu no ha entendido, porque él dice que ha sido un ataque de la Corte contra Israel, pero se trata de una acusación de la Corte contra él como persona. Incluso ha sido, lo que pasa es que lo más resaltante parece ser que ha sido contra Benjamín Netanyahu, pero en realidad se trata que la Corte ha librado orden de captura para 4 personas. El Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, Galán, que es el ministro de la Defensa, y las 2 principales cabezas de la organización terrorista Hamas, que se presume se encuentran ambas en Qatar. Pero hay que mencionar que Israel no es parte de la Corte Penal Internacional, por lo tanto no tiene como Estado el deber de extraditar o de poner captura y entregar ante la Corte a las personas solicitadas, así como tampoco lo es, por ejemplo, los Estados Unidos. Es decir, Benjamín Netanyahu podría viajar a cualquier país. Recordemos que la Corte Penal Internacional está compuesta actualmente por 126 países, de los más de 190 que existen en el mundo. Es decir, Benjamín Netanyahu viaja a otros países en el mundo sin el peligro de que lo detengan y lo pongan a orden de la Corte, pero evidentemente es una muy seria acusación. Se trata, la Corte Penal lo que ha dicho en el caso de los funcionarios israelíes ha sido que han utilizado el hambre como arma de guerra y que también han asediado a población civil no combatiente. En el caso de los acusados de Hamas, lo que ha dicho es que efectivamente se atacó a población o se cree que ellos fueron parte del ataque que hubo a población civil, recordemos, el pasado 7 de octubre del año pasado, y también que el tema de los rehenes, es decir, captura de rehenes, agresiones sexuales contra los rehenes, la utilización del hambre y del miedo contra esa población ilegalmente retenida. Entonces, todas estas acusaciones, digamos que para hacer esa comparación de lo que se acusa al Estado de Israel es por el manejo que ha dado a la guerra en el enfrentamiento contra Hamas, y por otro lado se acusa a estas autoridades del grupo terrorista Hamas de prácticamente solo del tema de los rehenes, ¿no? de la aprehensión ilegítima e ilegal de los ciudadanos israelíes. El anuncio que hizo el fiscal de la Corte Penal Internacional, Moisés, también tuvo repercusiones en el ámbito, o mejor dicho, en la comunidad internacional. Por ejemplo, Estados Unidos reclamaba que se pusiera en un mismo saco, digámoslo así, a autoridades del gobierno israelí, como su primer ministro, y a líderes de una organización o un grupo terrorista como Hamas. Sí, efectivamente, Estados Unidos incluso ha amenazado con dejar de financiar, como les digo, la Corte Penal Internacional es digamos, la parte más externa y jurídica,
de un gran sistema que está montado sobre el sistema de las Naciones Unidas. Entonces Estados Unidos dice, bueno, si ese es el tipo de decisiones que está tomando la Corte Penal Internacional, entonces yo como Estado decido disminuir el presupuesto que le doy al sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, pues el sistema de las Naciones Unidas es enorme, tiene muchos organismos especializados, no es nada más la ONU, digamos que Estados Unidos no retiraría el grueso del aporte que realiza anualmente a este sistema. Escuchan al internacionalista Moisés Chocrón. Moisés, ampliando un poquito el espectro, y bueno, quizás también se pueda analizar si tendrá un impacto o no, pero hablemos de lo que ha ocurrido en Irán tras la muerte de su presidente Ebrahim Raisi. ¿Quién era? ¿Cuáles son las consecuencias que puede significar para Irán y para la región? Incluso, ¿crees que eso pudiese también afectar de alguna manera lo que está ocurriendo en el Medio Oriente? Sí, efectivamente toma por sorpresa esta noticia porque se trata de un accidente. De hecho, diversas autoridades de varios países aliados a Irán, algunos aliados, otros simplemente países cercanos, pero hemos visto cómo desde que se conoció la noticia el pasado sábado de lo que en aquel momento se decía que había sido un aterrizaje accidentado o forzoso en una zona montañosa y boscosa en el noroeste de Irán, que también es limítrofe con el estado de Azerbaiyán, a donde se dirigía un convoy de 3 helicópteros en el que en uno de ellos se encontraba el presidente iraní Raisi, y por otro lado también lo acompañaba el ministro de Relaciones Exteriores o canciller y 2 autoridades locales a ese lugar a donde se dirigía, como les repito, en la frontera con Azerbaiyán. Se encontraba de hecho una autoridad religiosa, un imán de la región, y también el gobernador del departamento más cercano de Irán con Azerbaiyán. Se presume pues que por el tema climático, hablan de niebla espesa. Este convoy de 3 helicópteros se estrelló precisamente en el que iba a bordo el presidente. Desde ese momento Turquía ofreció su apoyo en las labores de rescate. Rusia también dijo que estaba interesado en participar. De hecho, las declaraciones de Rusia causan asombro porque desde el primer momento dijeron no nada más el apoyo a las labores de rescate, sino también además la investigación y determinar las responsabilidades. Es como también un poco adelantarse a qué era lo que había ocurrido con el vuelo. Es decir, no nada más tratar de rescatar a las personas que estaban dentro de la aeronave, sino además determinar qué había ocurrido, como poniendo en duda, ¿no?, que la versión iraní del mal clima fuese cierta, ¿no?, y que se tratara de un presunto ataque. En este tipo, en los temas de discurso político, hay que también prestarle mucha atención a lo que se sugiere. Y esta fue la sugerencia precisamente que hizo Vladimir Putin cuando habló y puso a disposición de Irán las labores de rescate también de cuerpos rusos. Ahora, Moisés, en términos políticos y también religiosos, que sabemos que allá tiene suma importancia, de hecho hay como una línea muy difusa entre religión y política, pero ¿qué sucede en ambos casos? Porque Raisi además era como el favorito, digámoslo así, para sustituir al ayatolá. No, efectivamente, ya lo dijo, lo adelantó el mismo ayatolá el día de ayer, que no hay espacio para un vacío de poder. Él pues sigue siendo el jefe del Estado, ¿no? El ayatolá es a la vez que un dirigente político, es sobre todo un dirigente moral y religioso de la nación islámica. Entonces, en Irán, digamos que lo que ha ocurrido, pues efectivamente un traspaso violento o abrupto del poder por el fallecimiento de su presidente, pero la jefatura de Estado sigue estando en manos del ayatolá. Raisi sí se perfilaba efectivamente como el candidato natural para suceder al actual ayatolá de apellido Jamenei. El primero sería ya el tercero desde la Revolución Islámica. Recordemos, el primero fue Jomeini. A la muerte de este queda Jamenei, y Jamenei ya debe, por temas de edad, es una persona mayor de 80 años, ya debe empezar a elegir a un sucesor. Evidentemente Raisi no era el único candidato para sucederlo, y esto a nivel interno en Irán sí podría causar un poco de movimiento político, pero sobre todo dentro de la élite. No es algo que vaya a sentir el pueblo llano. Lo que sí hemos podido ver en Irán, y esto sí puede con el tiempo causar problemas internos dentro de este país, es la oleada de manifestaciones que más o menos son
dispersadas con actos violentos. Entonces, sobre todo por temas de derechos civiles, ¿cómo puede este asunto de la falta de un sucesor claro de Jomenei y además de unas elecciones que ya se pautan que son para el 28 de junio, cómo puede afectar el descontento que ya de por sí siente la población iraní con temas precisamente como de derechos civiles? Para ir cerrando este tema, Moisés, ¿cómo calificarías tú o cómo analizarías tú el gobierno de Raisi? Porque, bueno, sí, durante su gestión también hubo una gran crisis que puso, digamos, en tela de juicio la legitimidad del régimen iraní. Recordemos también lo que pasó y tan emblemático que fue el caso Mahsa Amini, por ejemplo. Así que, ¿cómo calificarías tú o analizarías también el gobierno de Raisi? Efectivamente, el gobierno de Raisi ha sido un gobierno conservador. No hay duda del papel que ha jugado desde el punto de vista, no nada más, como les digo, no nada más político, sino religioso y moral. Es una persona que, a diferencia de que habíamos visto, por ejemplo, Ahmadinejad, que muchos venezolanos lo recordarán, era un presidente mucho más político, pero no tenía digamos, ese valor religioso que sí vimos en Raisi. De hecho, se veía en el mismo atuendo, era un atuendo el que usaba en el día a día, era un atuendo más al estilo religioso. Bueno, tenía una carrera brillante, había logrado ser desde los 26 años, una edad bastante joven, había sido fiscal. A ver, Moisés, te dejamos de escuchar. Les recordamos que estamos conversando con Moisés Chocrón. Él es analista internacional, está al frente de Terapia de Shock y hoy está también al frente del Congreso de los Estados Unidos, porque ese es nuestro telón de fondo en la conversación de hoy. A ver si te escuchamos. Ahora sí. Bueno, efectivamente, como les comentaba, Raisi había logrado ser fiscal en una carrera brillante dentro de su país, 26 años, y había también sido, pues, digamos, además de un líder político, un líder religioso y el sucesor natural del ayatolá. De lo que le comentaba, la carrera de Raisi había sido muy conservadora a nivel social y represiva, porque eso ha sido digamos, el común denominador de su gobierno, a diferencia de los gobiernos anteriores, como el que mencionaba de Ahmadinejad. Moisés, antes de despedir este contacto, no quería dejar de consultarte sobre un par de temas que están en la palestra. Por una parte, y lo más breve que se pueda, lo que está ocurriendo en este momento entre Argentina y España, pero más allá de eso, imagino ya viste que el gobierno de Panamá anunció que había empezado los estudios y las gestiones para cerrar el Darién. Desde el punto de vista del derecho internacional, ¿eso que representa, tú lo ves viable como una opción real o no? ¿Qué implica? Empiezo rápidamente por Panamá. Efectivamente, Panamá puede hacer con su gestión fronteriza lo que desee, siempre y cuando esté dentro de su propio territorio. Es el mismo caso de lo de la construcción del muro estadounidense dentro de su territorio para evitar la inmigración ilegal desde el norte de México. No representa una violación a ningún tipo de derecho porque es su propio territorio y es la gestión de su propia frontera. Ya hay una barrera natural, es lo que llamamos el tapón del Darién, que es en realidad una selva amazónica espesa, una selva tropical, espesa, que se encuentra en la frontera justo entre Colombia y Panamá, que hace muy difícil el tránsito por allí. Los que conocen un poco el tema pues habrán visto lo que incluso por redes sociales, que se trata de caminos selváticos muy pantanosos donde de hecho han fallecido personas, inmigrantes ilegales. Ahora, con respecto a lo que mencionabas, España y Argentina, desde la propia campaña de Javier Milei en Argentina vimos cómo desde España se le acusaba de radical, de facha, de ultraderecha, que ataca a los más pobres, desde inicio de la campaña de Milei. Una vez llegada a la presidencia en Argentina, España ni siquiera dio un comunicado de felicitaciones como es acostumbrado entre diferentes países cuando se celebran unas elecciones democráticas. Y lo último que ha ocurrido, de hecho, uno de los ministros españoles sugirió que Milei usaba sustancias estupefacientes sin presentar obviamente ningún tipo de prueba, además de las acusaciones que otros ministros han hecho sobre su gestión ultraliberal, por así decirlo. Ahora,
¿Qué es lo último que ha ocurrido? Bueno, efectivamente, Milei en un congreso del partido de derecha español, Vox, ha tenido una participación, ha dado un discurso, y en ese discurso dijo o mencionó a la esposa de Begoña Boc, a la esposa de Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno español, y diciendo que era una desfachatez que la esposa del presidente del gobierno se acusaba de corrupción y se tome 5 días para ver si continúa o no en el gobierno, y fue ampliamente aplaudido por las personas que se encontraban en ese foro. Pero hay que decir que, y lo había mencionado para todos los que quieren seguirme, les recuerdo que mis redes sociales, @chocterapia, como se escribe mi apellido, Chocrón. Y justamente la semana pasada estábamos hablando un poco de cuál ha sido el cambio que Milei ha tenido en su discurso político desde la llegada a la presidencia. Porque evidentemente una cosa es un candidato a la presidencia, otra cosa es un presidente. Ya cuando el presidente habla, compromete al Estado al que representa. Y en este caso hemos visto cómo el león que se presentaba en las elecciones argentinas era un león hoy en día afeitado, o cuando menos ya un poquito más cauteloso a la hora de hablar, porque recordemos que tuvo un rifirraf también con el presidente de Colombia, y en ese momento pues hubo varias acusaciones de lado y lado, pero luego Milei se retrae un poco y baja o desescala el conflicto de diplomacia de micrófono, decirlo, y deja de hablar mal del presidente de Colombia, porque se sabe que tiene unas buenas relaciones económicas. De hecho, en el caso Argentina-Colombia, las relaciones económicas favorecen a Argentina, porque Colombia exporta a Argentina algo así como $400 millones anuales, mientras que Argentina exporta a Colombia más de $1.400 millones anuales. En el caso de España, la relación es diferente. La balanza comercial está mucho más inclinada a España, porque es en este caso España quien exporta a Argentina $1.600 millones anuales, mientras que Argentina exporta a España alrededor de solo $400 millones. Entonces, en este caso, evidentemente la balanza comercial favorece a España, pero también las relaciones económicas están desnutridas. Entonces, lo que puede ocurrir, ya España amenazó que si Milei no se disculpaba por las declaraciones que había hecho, iba a tener que retirar pues todo tipo de relación, terminar las relaciones diplomáticas, lo que puede efectivamente afectar las relaciones comerciales. No las cerraría de todo, pero sí las va a afectar. Gracias por este contacto, Moisés. Recuérdanos tu usuario en las redes sociales. No, muchísimas gracias a ustedes como siempre por brindarme este espacio de su programa, y les recuerdo a los que me escucharon y quieren verlo desde el principio porque quizás no llegaron a tiempo, que me pueden seguir en @chocterapia, Choc como se escribe mi apellido, Chocrón, en Instagram. Moisés Chocrón con nosotros, analista internacional. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.